Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a el escenario de la propiedad horizontal de Bucaramanga esta noche. Esta noche, gracias a todos ustedes, tenemos una participación muy interesante, la de la doctora Laura Serrano, quien nos va a ilustrar en temas del día a día nuestro que se escapan en muchas oportunidades de la práctica, o de decirlo de esa manera, del conocimiento nuestro, porque precisamente no lo estamos practicando. Entonces, en primera instancia, muchísimas gracias a la Asociación de Administradores de Propiedad Horizontal de Bucaramanga, que es la que está facilitando este espacio. A la doctora María Consuelo Fuentes, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar efectivamente presentes acá, dispuestos para recibir este interesante conocimiento. A la doctora Laura Serrano, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a este escenario, el cual poco a poco irá creciendo en la medida que el tiempo vaya pasando, lo cual tiene explicación en la medida en que hay muchísimas personas que todavía están en camino a sus domicilios y por lo tanto a realizar sus conexiones. Pero mientras tanto, nosotros vamos a desarrollar la temática del día de hoy. Y doctora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, María Enrique, y a todos los asistentes, muy buenas tardes. Sí, también muy agradecida que saquen estos espacios para la formación, para el compartir académico, que es tan valioso y que nos hace crecer. Muchas gracias por esta invitación. Igualmente a María Consuelo, pues, muy complacida de estar acá para poder hablar de temitas jurídicos. Esperemos que lleguen más, claro que sí. No, doctora, vamos a ir empezando porque nosotros somos conscientes que el tiempo de todos nosotros es muy importante. Y pues bueno, comprendemos que haya personas que por una u otra circunstancia no se hayan podido conectar en el momento, pero pues vamos a hacer lo posible. Entonces, hay tanto por decir. María Consuelo quiere hacer uso de la palabra, entonces por favor, activas el micrófono y te escuchamos. Activa el micrófono, por favor. Hay que tener en cuenta que esta semana prácticamente estamos ya finalizando lo que son las asambleas. Y hoy acá en Bucaramanga, hoy martes, hay como 4 asambleas en 4 minutos. Mañana yo tengo una en la que estoy con tu papi, Laurita. Y esta semana prácticamente son de asambleas y asambleas. Y eso ayudaba a que de pronto pues no tengan la disponibilidad del tiempo. Pero ahorita ya se están empezando a unir. Correcto, eso es muy válido y pues esperamos que para las próximas oportunidades todos podamos estar mucho más juiciosos y más tempranito. Pero bueno, ya entrando en materia, doctora Laura, usted que es una abogada experta en temas del día a día, por favor, comencemos con el conversatorio de la noche de hoy, hablando de algo que es muy interesante para nosotros los copropietarios y para nosotros los administradores, y que muchas veces es motivo de dolor de cabeza. Por favor, cuéntenos usted, doctora, qué es un derecho de petición, en qué casos puedo y debo colocar un derecho de petición como copropietario. Y vamos en esos términos, pues por lo que es el campo en donde nos estamos desempeñando. Y por favor, cuéntenos también cómo hacemos nosotros como administradores para contestar esos derechos de petición que hay veces que se vuelven, por favor, el pan diario y nos causan dolores de cabeza. Entonces, doctora, escuchamos sus valiosas enseñanzas. Bienvenida, active su micrófono y le escuchamos. Bueno, muchas gracias ahí por concederme la palabra. Bueno, sobre los derechos de petición hay algo que tú mencionas y es muy cierto, y es que es el pan de cada día. Si hay algo cierto, tanto con los derechos de petición como con las tutelas que vamos a hablar
en un ratico, es que en realidad se nos convirtieron en algo de nuestra cotidianidad, siendo en todo caso, cuando fueron planteados como casi que mecanismos excepcionales y como una herramienta de defensa de los derechos, pues principalmente de carácter fundamental, que uno esperaría que no fuera de una violación permanente, ¿no? Como lamentablemente en realidad se da. Entonces sí, o sea, algo que debería ser un poquito más excepcional, no lo estamos encontrando todos los días de la vida. Y ahora, yo sé que como lo estoy diciendo, de repente suena mal, ¿no? Como que fuera algo censurable. Y tal vez no del todo, tal vez un poco la censura puede ser al uso abusivo de la tutela, pero con el derecho de petición creo que nos ha dado más de lo que nos ha quitado en medio de todo. Aun cuando, y entiendo administradores que están acá, administradoras, que van a decir, pero es que es una cruz, contestar los derechos de petición, que el copropietario desocupado que me manda con 11 hojas, con 5 hojas, contéstelo, es toda una tarea y no me cabe duda, y yo también siendo jartera, o sea, seamos honestos con eso, pero, o sea, aún con todo el ejercicio de honestidad, también debemos reconocer que el derecho de petición ha permitido acceder a información que en otro escenario sería inalcanzable, acceder a incluso puntos de vista, consultas, resolver de forma amistosa conflictos, el mismo derecho de petición no lo permite. ¿Por qué? Porque es que cuando revisamos cuáles son como los alcances o las aplicaciones del derecho de petición, de entrada a la norma, e incluso para hablarme de los términos, me habla de como 3 tipos de derechos de petición. Un derecho de petición general, que es cuando yo solicito una aclaración sobre una situación. Pongan ustedes en una copropiedad, me van a poner una sanción, yo pongo un derecho de petición diciendo, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál fue el debate que se dio para que me aplicaran esta sanción? Eso que para nosotros es una simple carta, una simple comunicación, en todo caso, a la luz de las normas que nos regulan el derecho de petición, se eleva a la calidad de derecho de petición y por tanto le debemos dar digamos, ese tratamiento. Y de paso, dicho sea de paso, también la manera en la que se define el derecho de petición es una comunicación respetuosa. Eso es un concepto además bastante amplio, de nuevo, para bien o para mal, porque ¿qué pasa? Si a mí me pasan una carta pidiéndome una razón, una información, un documento, si lo hicieron de forma respetuosa, no tiene que tener la referencia, derecho de petición, no tiene que estar enunciado el artículo de la Constitución Política para que yo diga, ay, es derecho de petición, me toca correr con los términos. En teoría, si es una comunicación simplemente respetuosa, pidiéndome una información, le debo dar el tratamiento de derecho de petición. Eso de entrada es como algo por anotar, porque a veces decimos, no, es que no dice derecho de petición, es una carta que yo puedo darme el lujo de ignorar y no es tan así. Entonces, la general, digamos esa clasificación general del derecho de petición, que a la hora de la verdad es la de mayor concurrencia, de mayor uso, que es la de cualquier comunicación pidiendo que me aclaren algo, que me digan cómo fue esto, que lo que sea, derecho de petición de carácter general. Otro tipo de derecho de petición es el relativo a cuando se piden documentos o información en concreto, ¿cierto? Entonces, suministreme la copia del contrato de no sé qué, suministreme la copia de, ¿sí? Esas copias, esos informes, una copia de un informe, esos documentos o un informe de algo, ya es otra categoría de derecho de petición, pero que en todo caso le debemos seguir dando el tratamiento de derecho de petición. Y el último, y que de repente es el como menos usado, que menos podemos encontrar de cara a los que recibimos como administradores, pero que en todo caso sí podemos usar frente a autoridades, que son los derechos de petición de consulta. Esos derechos de petición de consulta son bien interesantes, pueden ser una buena herramienta, en especial cuando lo hacemos frente a autoridades. Pongan ustedes, tenemos una duda sobre si podemos contratar en vez de una empresa de vigilancia privada, queremos contratar un todero, queremos contratar se me fue la palabra. El conserje. Conserje, gracias. ¿Sí? Quiero contratar un conserje, ¿será viable? Aun cuando nosotros en todas las charlas les decimos, no, mire, el estatuto dice esto, es la norma, que es cierto, la circular. Mire, si a usted le cabe duda, si usted no me quiere creer a mí y no le quiere creer a nosotros abogados que damos estas charlas, pues preséntele un derecho de petición de carácter consultivo a la Superintendencia de Vigilancia
diciéndole, ve, yo tengo una duda, ¿cierto? Yo quiero que me resuelva esta consulta. Tengo un conjunto en el cual es muy chiquito, el presupuesto no me da, porque esas son siempre las razones, ¿no? Para no contratar como debe ser. ¿Puedo yo contratar un conserje y tratarlo de lo más bonito? Eso es una consulta. Cuando uno pide a una autoridad que tiene unos conocimientos o una autoridad en el tema concreto, pues también lo podemos hacer, podemos elevar unos derechos de petición. Pedirle, y el nombre bien lo indica, pedirle una información, pedirle que me aclare algo, pedirle que me dé un concepto sobre un tema, y pues esto está cobijado dentro de lo mismo. Frente a estas tres clasificaciones, por decirlo de algún modo, de derechos de petición, también nos encontramos con unos términos correspondientes para su resolución, que eso es por lo general lo que nos pone a correr principalmente. En términos generales, o digamos históricamente, hemos tenido los términos de 15 días para contestar el derecho de petición, porque, como les decía al comienzo, el derecho de petición de esta categoría de general es el que normalmente recibimos, y el término para ese derecho de petición general son 15 días. El segundo derecho de petición del que les hablé, el de pedir documentos, pedir información, que simplemente, digamos que lo que se entiende con este derecho de petición es, yo recibí el derecho de petición diciéndome, ve, regálame una copia de esto. Yo, que tengo que contestarlo, en teoría lo único que tengo que hacer es abrir el archivo, la carpeta donde lo tenga, sacar una copia y mandárselo. Por ende, este término es un poco más corto, que es de 10 días. Y el de consulta, que ya implica de repente una elaboración un poco más profunda por parte de la entidad que consultamos, se le dan 30 días para su resolución, porque de repente les toca hacer un trabajo un poco más profundo para responder. Ahora, estos términos seguramente algunos de ustedes estarán pensando, ve, pero últimamente me han hablado que 30 días para contestarlo y desde la pandemia no sé qué. Sí, claro, desde la pandemia tuvimos un cambio que fue con el decreto 491 del 2020, que nos dijo, bueno, este mundo está despelotado. O sea, yo les cuento como si yo hubiese escuchado a los legisladores, pues, el que decidiera estas normas, ¿no? Pero yo me los imagino así, yo me leo las normas y digo, el mundo está despelotado, toca darle más tiempo a los administradores y al universo, pues, para que contesten los derechos de petición que ya tienen mucho camello. Además, se ha dicho de paso que comenzó la pandemia y muchas de las situaciones, como hay muchas cosas que se bloquearon, que se congelaron, lo que fue el derecho de petición y las tutelas fueron el mecanismo más express para poder darle respuesta a mis derechos. Entonces, como no tenía una reunión, como no tenía una manera de acceder de forma más directa a determinadas informaciones, derecho de petición. Ay, que es que como yo no puedo adelantar determinado proceso, entonces tutela, ¿cierto? Entonces como que terminaron en medio de la pandemia desvirtuándose un poquito y por eso en gran medida se tomaron ciertos cambios. Entre esos, ampliar los términos durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria para que los tiempos que les estaba diciendo ahorita, de 15 días, 10 días y 30 días, terminaron ampliando a 30 días para el derecho de petición que normalmente se encontramos en el derecho de petición general. Ay, ¿podemos silenciar? Ya está. Gracias. El derecho de petición general, que nos encontrábamos que era de 30 días, ahora ya teníamos un plazo mayor para dar respuesta y malabarear con todas nuestras cosas en pandemia, incluyendo los derechos de petición y contestarlos a su término, que en este caso se convertía a un término de 30 días. Los de información, los documentales, cuando pedíamos documentos, información en general, de ser de 10 días se nos convirtió a 20 días y los de consulta a 35 días, que ese no nos varió mucho, pero digamos, como les decía, tampoco es que nos toque mucho, ¿no? Eso en virtud de poder dar realmente respuesta. Ahora, podemos estar pensando ahorita, estamos escuchando estos términos, ¿qué tanto caso les tengo que hacer? Pleno. Muchas veces sé que podemos decir, es que ese derecho de petición está muy extenso, es que hay información que hay ahí que yo tal vez no tengo, hay información que tal vez yo no sé cómo contestar y me toca consultar a un abogado, me toca consultar a un contador, el revisor fiscal, me toca pedir una información adicional, no sé, a la constructora porque no tengo los documentos, o sea, cualquier cantidad de situaciones que nos pueden llevar a tener como ahí un alto a la hora de poder contestar y decimos, bueno, ¿cómo superamos ese obstáculo? Igual cumpliendo, ¿no? Bueno, la ley también me permite o me plantea, bueno, si usted se ve en una situación en la cual sabe que en esos 15 días, ahora 30 días,
no logra dar respuesta porque, como les digo, tocó pedirle información a la Cámara de Comercio, a la constructora, tocó ir a buscar en un archivo que no está aquí, que no sé qué, lo que sea que sea. Y entonces usted sabe que ve, en 30 días yo no alcanzo a contestar, en 15 días yo no alcanzo a contestar, voy a necesitar 10 días más. Tómese la molestia de contestar fijando una nueva fecha, porque eso también lo contempla la norma. Es decir, si bien es cierto que tenemos unos plazos, unos términos en medio de todo rígidos para contestar, también es cierto que el derecho nunca nos tiene por qué pedir imposibles, pero siempre guardando las proporciones y la racionalidad, entonces nosotros podemos decir, es cierto que le tengo que contestar en tantos días, pero toda vez que, y explíquelo, explique, es que me tocó pedir esta información a la constructora y me dijeron que también me tocó pedir un derecho de petición a su vez y hasta que no me lo conteste. O sea, explique esas razones que van a implicarle una demora, pero fije un nuevo término. No puede decir, deme otro ratico, y ese ratico, pues si aquí todos somos hábiles en algún aspecto de nuestra vida para procrastinar, sabemos que un ratico puede durar una tarde, un día, una semana, un mes o años, ¿cierto? Entonces ese ratico que no quede en el olvido, sino que se fije una nueva fecha. Fíjense, 5 días más, una semana más, 10 días más, algo que en todo caso sea racional y que por supuesto no llegue a exceder el doble del tiempo. ¿Sí? Porque ya de repente también estaríamos como abusando un poco de ese derecho. O sea, recordemos que en todo caso el derecho de petición es un mecanismo que se entiende en aras de proteger unos derechos de cada persona. Entonces tampoco podemos dejar esos tiempos tan largos porque pueden generar inseguridades jurídicas. Bien, también, bueno, situaciones que nos pueden pasar con los derechos de petición y que pasan, que no sean claros, que me presenten un derecho de petición en el que realmente a mí no me quede claro qué es lo que me están preguntando. No me quede claro si me están contando algo. Y miren, eso pasa. Yo no sé si por nuestra deficiencia en el uso del lenguaje, a la hora de que no sabemos escribir, que no sabemos expresar nuestras ideas, pero pasa, y además yo que soy así bien quisquillosa con la forma de escribir, yo digo, no le puse interrogante, me está afirmando, me está preguntando, o sea, yo soy así, como, y pues digamos que aparte de la chochera que de repente podamos tener algunos, o las sensibilidades lingüísticas que podamos tener, hay veces que en realidad no queda la claridad. Hay cartas que ustedes reciben administradores diciendo, es que la gestión esto y aquello, Vale, no me está preguntando nada, no es un derecho de petición. Porque si hay algo concreto de un derecho de petición, es que me están pidiendo una información, que me están pidiendo una respuesta, que hay una pregunta. Si no hay una pregunta, si no hay una petición o algo, no es un derecho de petición. Ahí sí dense el lujo de no contestar si lo quieren o contestar diciendo, ok, agradezco mucho sus observaciones, así sea que me esté sacando la madre, pero pues se ha recibido y pare de contar. ¿Sí? Pero entonces hay que mirar, o sea, ¿qué pasa? Si no me queda claro, o bien si me está preguntando como que tengo la sospecha, pero tal vez no estoy seguro, o que incluso sabiendo que me está preguntando algo, no tengo ni idea qué me está preguntando porque no supo preguntar. Dense también la oportunidad de contestar no a la respuesta como tal, sino diciendo, ve, solicito, me precise si lo que me está preguntando es esto o aquello, o pida la claridad del documento, pero contesten. O sea, miren que aquí, lo que, si trazamos todos los comentarios que les he hecho hasta el momento es, comuniquen las cosas, ¿sí? No sea claro, no haya lugar a que yo conteste dentro del término diciendo o dando la respuesta, y ojo, dando la respuesta a fondo, y esto es también una medio zancadilla que podemos tener con los derechos de petición, y es, nos preguntan un reguero de cosas y contestamos a medias. Puede que el que lo consultó haya quedado satisfecho con eso o quede refunfuñando y pare ahí, pero si la persona dice, es que esto no contestó mi pregunta, esta respuesta no me sirve o no me basta, está en todo su derecho también de seguir con el siguiente paso, que es la tutela. ¿Sí? Porque es que la tutela en el evento del derecho de petición procede no solamente porque no me contesten, que eso, bueno, se ha dicho de paso también, o sea, si no contestan, aténganse a la tutela. ¿Sí? O sea, puede que la persona que le haya consultado tome dos opciones, dos caminos. O se quede refunfuñando diciendo, es que este administrador no contesta nada, es que no se gana el sueldo gratis, es que y ahí para adentro refunfuña y no pasó nada.
como está el otro copropietario que de repente dice, es que yo necesito que me dé esa información. Es que sin esa información voy a tener que pagar una sanción. Es que sin esa información, las razones que sean. Y entonces dice, si no me contesta por las buenas, pues contésteme por las malas. Señor juez de tutela, por favor, exíjale a la persona que le hice esta consulta absolutamente respetuosa dentro de los términos, que además tiene un carácter subordinador en mi lugar, que me conteste. Y entonces ahí sí, el juez, por las malas, por medio de la tutela, le dice, contéstele. Y donde no le conteste, ahorita vamos a hablar de la tutela y les voy a decir las consecuencias de no hacerle caso a un juez de tutela. No, por favor, no vamos a tener que llegar a la tutela porque todos acá somos muy buenos administradores y en la gran mayoría contestamos los derechos de petición dentro de los términos legales que ya usted nos mencionaba anteriormente. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero bueno, cuénteme una cosa, por favor, doctora. Si yo tengo alguna situación, por decir algo, que quiero que el conjunto esté más aseado, ¿qué hago? ¿Puedo mediante un derecho de petición hacer esa solicitud? Pero es que, mira que ahí al final es lo que yo te digo, que se toman casi que como recomendaciones, que es un punto, ahorita que ustedes también tienen en caliente las asambleas, bueno, yo sé que ahorita no nos hemos dado la buena experiencia de escuchar proposiciones y varios, pero en proposiciones y varios, que siempre me causa curiosidad ese punto, miren que la mayoría de las cosas que llegan ahí son recomendaciones administrativas. Ay, es que el portón de la entrada está muy feo, deberían pintarlo. Vale, nuevo consejo, tome nota. Eso al final no son decisiones de asamblea. Eso también podría ser expresado mediante un derecho de petición, si se quiere, un comunicado, porque mira que ahí tú no estás haciendo ninguna petición. ¿Sí? Estás presentando una solicitud de repente, ¿sí? Pero que está sujeto a muchas cosas. Claro, que si en medio de eso te dicen, es que necesito que, a ver, bueno, el portón no me sirve de ejemplo, pero Que el parqueadero esté bien delimitado porque se pueden presentar accidentes. sí, de repente, o necesito que, porque voy a hacer unas terapias en la piscina, me abran el horario de tal a tal. Eso sí ya requiere una respuesta. Sí, porque yo le estoy diciendo, señores del consejo, si bien es cierto que el horario de piscina va hasta las 5 de la tarde y yo salgo de trabajar a las 6, les pido me autoricen usar media hora la piscina de 7 a 7 y media para hacer unas terapias que tengo, que se han dado en muchos conjuntos, porque pues, hace parte de las facilidades y el conjunto ahí debe contestar, pues el consejo en ese caso que es a quien le elevaron la consulta, contestándole sí, no, tal vez, toca lo que sea. Sí, sí se lo vamos a autorizar, díganos cuánto tiempo, nosotros comunicamos a la gente para que no se confunda que es que va a ser para uso general, ¿sí? Y perfecto, y le contestan eso. O no, es que el reglamento dice que eso y no está el piscinero y no sé qué cosas, entonces no lo podemos hacer. Contéstele. Para gusto, disgusto. Ahora, que igual, lo que le conteste de repente, eso no exime de otras vías, sí, también es cierto. Que es que si por medio de esa respuesta me violaron otros derechos que me dieron pie a presentar una tutela, ¿sí? Ah, porque es que, por ejemplo, me suspendieron el servicio de agua y de luz y de no sé qué, que es una arbitrariedad, claro, pero entonces yo presento un derecho de petición diciendo, venga, me suspendieron esto, eso es un derecho fundamental, esto y aquello, sustento, reactívenme estos servicios, vuelvan a activar tales cosas, y le contestan no. Miren que aquí, si bien es cierto que nos salvamos de repente de la tutela por concepto de la respuesta al derecho de petición, eso no quiere decir que lo que yo haya contestado igual me libre de otras acciones legales, piénsense, otra tutela por el hecho de estar violándole unos derechos fundamentales al privarlo de X o Y derecho. ¿Mm? Doctora, con algo que usted estaba diciendo anteriormente me nace un interrogante. Yo en principio tenía entendido que los derechos de petición se dirigían únicamente a la administración, porque es la autoridad de la copropiedad y cosas así. Yo como residente puedo dirigir un derecho de petición, por ejemplo, al consejo de administración o al comité de convivencia también. Mira que sobre eso hay una sentencia bien interesante y por aquí tenía unos apuntes de la sentencia T430 del 2017 para que la consulten, que es una situación en la cual se le impone una sanción a un copropietario. ¿Sí? En esa sentencia, perdón, permítanme, voy a leer un par de fragmentos que creo que aclaran mucho esta situación. Dice,
Con la entrada de la vigencia de la Ley 1755 del 2015, que es la que nos regula el derecho de petición, el derecho de petición puede ser interpuesto ante particulares. Bueno, eso es otra cosa. Y es, en principio, la idea del derecho de petición estaba pensada, perdón, para que se usara ante autoridades. ¿Sí? Pensemos, voy a presentarlo ante la alcaldía, voy a presentarlo ante, ¿cierto?, autoridades de carácter público. Pero también es cierto que había una ventana para el uso del derecho de petición ante privados y ante particulares. Pero digamos que quedaba un poco abierto, era cuando se ejercía una subordinación o cuando yo estaba supeditado a algo de ese particular. Entonces, frente a eso, el mayor análisis ha sido jurisprudencial en el que dice, bueno, ¿cuándo me procede a mí un derecho de petición frente a particulares? Bien puede ser en este caso los consejeros, el administrador, son particulares. Entonces, ¿qué nos dice? Que puede ser interpuesto a sus particulares que, primero, presten servicios públicos o cuando en razón de sus ocupaciones realicen funciones públicas y sean asimilables a las autoridades. 2. Organizaciones privadas con o sin personería jurídica cuando a través de la petición se garanticen otros derechos fundamentales. Pongan ustedes el ejemplo que les estaba planteando ahorita. ¿Sí? Pongámoslo en otro caso, ni siquiera es dentro de una copropiedad. Estamos en un conjunto en el cual mi vecino me privó de una servidumbre de paso, ¿sí? Me privó de una servidumbre de agua. Y entonces con eso yo me quedé sin el recurso esencial del agua. Pues yo también podría presentar un derecho de petición ante ese vecino, fíjense, ni siquiera tiene un cargo, ni siquiera nada, pero el hecho de que esta persona es la que me está generando una afectación a un derecho fundamental, digamos que ese rol de persona que me afecta al derecho fundamental me da vía para acceder al derecho de petición. O 3, y aquí concentración, dice, cuando exista subordinación, indefensión o posición dominante, caso en el cual podrán ser interpuestas ante personas naturales o jurídicas. Y en este tercer escenario es que nos dice, hay algunos miembros de la copropiedad que entran a cumplir con ese rol subordinante. ¿Sí? Piensen del consejo cuando me imponen una sanción. Fíjense que aun cuando sea tan vecino como yo, a la hora de la verdad termina estando por encima mío cuando tiene la potestad de interponer una sanción sobre mí. Entonces dice otra parte de la sentencia, los miembros de la copropiedad tienen la obligación de cumplir con las determinaciones del Consejo de Administración, como quiera que es el órgano elegido por la Asamblea General para cumplir los fines previstos en el reglamento. Por ese motivo, es razonable deducir que entre el Consejo de Administración y los miembros de la copropiedad existe una relación de subordinación. Luego, los primeros están en la obligación de recibir y tramitar las peticiones que los segundos interpongan con la finalidad de acceder a la información de la copropiedad, que en todo caso es de interés común. A mí esto me parece súper diciente, porque de una vez me da una categoría especial a administradores, consejeros, y es, ustedes en el rol que están desempeñando tienen un rol de autoridad, ¿sí? No autoritario, de autoridad. Y es que usted le puede interponer sanciones, usted puede decidir cómo, por ejemplo, puedo o no usar los bienes comunes y demás. Ustedes tienen una información que es privilegiada que me va a afectar a mí, por ejemplo, mi patrimonio, que cómo si vamos o no a afectar una póliza, si vamos o no a usar un recurso, bueno, qué sé yo, cualquier cantidad de situaciones. Entonces, a partir, digamos, de la lectura de esas sentencias, posteriormente han existido un par más que no nos alejan tampoco de esta línea. Si no estoy mal, otra sentencia de tutela, que es la T217 del 2018, y por ahí hay otra SU que incluso es más vieja, pero que también el análisis, que aunque no es para propiedades horizontales, digamos que esta sí es muy particular para propiedades horizontales, igual nos da el análisis divinamente para decir, hay personas que aunque son individuos, que aunque son particulares, al tener un rol que me llega a generar, como les decía, una subordinación o que tenga alguna afectación directa a mis derechos, pues me da una ventana para poder presentar un derecho de petición. ¿Sí? Al fin y al cabo son comunicaciones, ¿no? Dime. Claro. En este momento en el chat hay una pregunta bien interesante, lo estaba formulando Carolina Urquijo, y me voy a permitir leerlo porque veo que tiene relación directa con lo que estamos hablando. Dice,
Una señora dirigió un derecho de petición al presidente del consejo. El señor no estaba dentro de la ciudad y se cumplió el tiempo para la respuesta y luego colocó la tutela a nombre del conjunto. La señora solicitaba una copia de algunos documentos que solo estaban bajo poder del administrador. En ese caso, deben ir dirigidos siempre al nombre del administrador, ¿cierto? Me encanta porque aquí les explico dos cosas de una vez. Primero, una cosa es la practicidad, ¿sí? Miren, si de mí depende, pues notifíquelos a todos. Al fin y al cabo, o sea, todos se van a comunicar o mándeselo o sea, lo cierto es, idealmente al administrador. Al fin y al cabo, el administrador es el que tiene en realidad el poder de la información, ¿sí? Ahora, que si es que es una decisión que igual no es solamente el administrador, que es una decisión de consejo, pongan ustedes una sanción, un proceso sancionatorio, que no es del administrador, sino es del consejo, pues yo igual puedo valerme del administrador como canal, porque al fin y al cabo, o sea, si es algo de consejo, o incluso pases el derecho de petición directamente al administrador, notifícalo al administrador y remítaselo a los dos. O sea, por eso les digo, una cosa es la practicidad, la utilidad de uno cuando hace cualquier cosa debe decir cómo es más efectivo que se me cumpla lo que estoy pretendiendo, ¿cierto? Y háganlo de la manera que consideren más efectiva. Ahora, bueno, y lo que me lleva a aclarar lo segundo, que por eso me dio ahí como una risilla, y es una confusión permanente que tenemos con los roles, ¿sí? Hay un concepto en derecho que se llama la legitimidad en la causa por activa o por pasiva. Para ponerlo en términos más castizos es quién puede ser demandante o quién puede ser demandado, por ejemplo, en un proceso. ¿Quién está legitimado? ¿Quién es el que, o sea, si yo tengo el derecho, soy yo la que pongo la demanda, ¿sí? Si, por ejemplo, Jorge Enrique me causó a mí un perjuicio, es contra él que yo tengo que adelantar el proceso. Si por ejemplo, nosotros dos suscribimos un contrato y, por ejemplo, Jorge Enrique no me cumplió porque es que le dio toda la plata a Carolina, la que nos preguntó por qué tal cosa, pues yo no voy a demandar a Carolina donde terminó la plata que supuestamente tú me tenías que entregar a mí, ¿cierto? Sino Sí. que demando con quien yo suscribí el contrato. Miren que, claro, yo se los planteo así y suena de lo más obvio, pero fíjense que en este caso nos encontramos justamente con esas equivocaciones. Si yo le presenté un derecho de petición a fulanito, que es el presidente del consejo, y él no me contestó, ¿por qué yo voy a demandar a otro? Porque yo voy a demandar a la copropiedad, demande al mismo fulanito. Y él dirá, pues que a mí no me llegó la notificación. ¿Sí? Es que usted me notificó por pero yo tengo un correo electrónico. Es que, sí, o sea, y ahí de repente podrá haber lugar a una defensa diferente. Pero en el caso, y si Carolina, por ejemplo, eres la administradora, en este caso, de este conjunto que nos cuentas, que lo tutelan porque el presidente no contestó, lo primero que ustedes deben decir es, no hay legitimidad. A nosotros, porque es que, y es otra situación, recordemos que la propiedad horizontal es una persona jurídica, ¿sí? Y aunque eso a veces se nos confunde cuando uno habla, no, es que presentarle un derecho de petición a Laura Serrano como Laura Serrano es lo mismo que presentárselo a Laura Serrano como socia de Serrano Abogados, se equivocan, ¿sí? Lo mismo que si yo le presento un derecho de petición a Carolina como Carolina, a Carolina como administradora de, porque es que además Carolina de golpe es administradora de 5 conjuntos, ¿sí? Yo debo tener claro el rol, ¿no? O sea, ¿cuándo se lo presento? ¿Dónde se lo presento? Pero bueno, más allá es, recordemos que la propiedad horizontal es una persona jurídica y como persona jurídica pues tiene una personalidad independiente. Entonces, una cosa es el presidente del consejo que se hizo el de la vista gorda o que nunca fue notificado verdaderamente o que los motivos que sean que lo llevaron a no contestar. Y otra cosa es el consejo de administración. Otra cosa es la propiedad horizontal como tal. Entonces, cuando presentan la tutela, es como, si quiere, preséntanos el derecho de petición, con mucho gusto se lo contestamos, pero esta es la hora que usted no nos ha presentado ningún derecho de petición, ¿sí? Ahora, lamentable sería igual que el juez de tutela interpretara de otra manera. Por supuesto, de todo vemos, ¿no? Como que puede pasar eso, sería lamentable, pero la defensa que debemos dar es, somos personas diferentes, entonces no nos pueden extender la responsabilidad de otro. Doctora, es prerequisito sine qua non
el que para acceder a una tutela yo tenga que colocar un derecho de petición o los puedo colocar simultáneamente, por decir algo, o que no sean como esa secuencia, como esa Depende. independencia. Depende de qué estés tutelando. Porque tenemos en nuestro imaginario la secuencia, claro. Yo presento un derecho de petición pidiendo determinada información, pongan ustedes, me pusieron una sanción por botar mal las basuras, ¿sí? Sí, Por un tema de ruido, por lo que sea. Y me pusieron la sanción. Entonces yo le digo, seguro es que fui yo. O sea, yo soy la persona más responsable con mis basuras. Es que yo además hace 15 días no vivo en el apartamento. Es que yo, o sea, yo puedo presentar mis defensas. Y entonces, en medio del derecho de petición, yo digo, primero, no me respetaron el debido proceso. Les pido que me aporten las pruebas para ponerme la sanción. ¿Cómo así que hasta ahora me están notificando, mire, usted fue sancionado? Y eso yo lo puedo presentar como un derecho de petición, ¿cierto? Diciendo, díganme por qué me pusieron esta sanción, cuál fue el sustento, cuáles fueron las pruebas, dónde está el derecho, el debido proceso, Ese es mi derecho de petición. Pasado el tiempo y no me contestaron, pero yo sigo teniendo esa multa ahí que cada mes me la están facturando, multa por Y entonces, claro, yo digo, no me contestaron el derecho de petición en tiempo, voy a la tutela. ¿Qué es el derecho que reclamo en la tutela? El, el derecho de presentar peticiones respetuosas que me fue violado. Es que yo tengo el derecho de presentar, es que esto suena súper redundante, pero lo siento, no hay otra manera. Tengo el derecho de presentar derechos de petición y que me sean contestados. Cuando estos no son contestados, yo estoy en la facultad de adelantar una tutela, de presentar una tutela para decirle al juez, pues, ¿se acuerda que yo tenía el derecho a presentar derechos de petición y que me fueran contestados satisfactoriamente, completamente? Pues me lo están violando. Y entonces voy y lo denuncio con el juez para que el juez entonces vaya a alejarle las orejas y le diga, contéstele, así sea para mantenerle la sanción, pero déle razones, respétele el debido proceso, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer el juez de tutela. Entonces, por eso es que te digo, en estos escenarios yo no podría partir de la mala fe, ¿cierto? Pon tú, hoy 23 te presento un derecho de petición y mañana mismo diciendo, no me van a contestar de una vez, voy adelantando la tutela. No podría hacerlo, porque es que el derecho todavía no se ha afectado. No, y de nuevo, yo no puedo partir de la mala fe que no me lo van a presentar. Además, porque ambos son además mecanismos que están pensados pues para su celeridad. Entonces, no son simultáneos. Ahora tú me dices, ¿pueden ser simultáneos en otros términos? De repente sí. Cuando estoy presentando un derecho de petición, por ejemplo, para pedir una información que me va a servir como sustento, lo que sea, pero la tutela es porque me están violando otro derecho, ¿sí? Y entonces yo no necesito ningún derecho de petición. Es más, también quiero que no quede en el imaginario, y no me gustaría que quedara ese error conceptual, y es que para poder presentar una tutela yo tengo previamente que presentar un derecho de petición. De ninguna manera. La tutela solamente es, digámoslo, como consecuencia del derecho de petición en los eventos en los que es, o sea, el derecho que se está violando es el derecho de petición mismo. Pero las tutelas no solamente son derechos de petición. Pongan ustedes todas las tutelas en materia de salud, ¿sí? No necesariamente yo estoy presentando derechos de petición. Si a mí, por ejemplo, me dijeron, tiene una orden para una cirugía, unos medicamentos, un tratamiento, y yo voy a la IPS o lo que sea a reclamarlos y me dicen, no, es que no se le van a dar, sino no sé qué, yo no tengo que presentar un derecho de petición. De una vez me voy para la tutela con esa respuesta. Se me está negando tal cosa, ¿sí? En un tema de, hace poco, por ejemplo, una tutela que puse por un tema de incapacidad, se otorga una capacidad y luego se manda un comunicado diciendo, ay, no, es que la ARL había dado la incapacidad y luego la ARL dijo, ay, no, es que está en discusión si es la incapacidad la tiene que cubrir la EPS o yo, entonces nosotros ya no vamos a cubrir la incapacidad, vaya y pídala a la EPS. Fuimos a la EPS, no, pues que la incapacidad la dio la ARL. Yo no me voy a poner con derechos de petición para que me manden como una pelotica de ping-pong de aquí para allá. Me voy y me presento una vez la tutela, reclamando mi derecho fundamental a la vida, a la salud, y todos los derechos en conexidad que se van viendo violados. Bueno, hay oportunidades en donde nosotros como administradores nos vemos enfrentados a aquellos residentes
que tienen algo de disponibilidad de tiempo y se dedican a diariamente enviarnos una deliciosa comunicación con carácter de derecho de petición. ¿Hay algún mecanismo como para ponerle una especie de freno a este tipo de acciones? Es una zona ultra gris, te digo la verdad. Me encantaría poderte decir, mira, listo, es una figura, o sea, digamos que podríamos pensar en un abuso del derecho, ¿sí? Pero en medio de todo también es hasta qué punto, porque ¿qué dice que yo no puedo pedir esa información? ¿Sí? Es difícil. Ah, bueno, hay otra cosa, y ahorita que tú dices de gente que está muy desocupada y que, como gente complicada, hay otro evento en el cual ustedes no están obligados a contestar un derecho de petición. Recuerden que hace un rato decía que digamos, la característica de un derecho de petición es ser una petición respetuosa, una Sí. comunicación respetuosa. Hay muchas personas que no piden un favor, hay personas que no piden una información, sino que van mandando el maderazo de que usted por su incompetencia y como usted no sabe hacer nada y nos está quebrando y usted como se está robando toda la plata, yo necesito que me informe esto y aquello y aquello. Eso no se tomen la molestia de contestarlo. Es más, si se quiere, contéstele en estos términos, no se concibe un derecho de petición, no se le da respuesta. ¿Sí? O ni siquiera se lo conteste, ¿sí? Porque es que tiene que ser respetuoso. Si no es respetuoso, no es un derecho de petición. O sea, eso en serio, eso es como una columna vertebral de este tipo de herramientas, porque no es propiamente una acción, ¿sí? Pero es una gran herramienta. Ahora, aclarado eso de la forma grosera, porque podemos tener el mega jubilado que tiene todos los días de su vida para pensar qué más información o preguntas hacer, pues realmente, como te digo, hay una zona gris, ¿sí? Hay que contestarlos, porque si no, pues está la tutela, Está la ¿sí? tutela. Sí, Y sí. aquí vengo con una pregunta bien interesante, en donde creo que nos vamos a distraer un poquito. La fórmula Al-Baha'i dice, buenas tardes, cuando dirijo un derecho de petición y me lo responden, pero no estoy conforme con la respuesta, puedo pasar un recurso de reposición. Si lo responden, pero sigo sin recibir una respuesta que sea conforme a lo que solicito, ¿puedo presentar de una vez la tutela? Aunque aclaro que si he recibido respuestas, pero con estas respuestas no estoy conforme. La palabra conforme es amplia, ¿no? Porque yo puedo, Sí, o sea, y digamos que esto nos lleva a dos caminos. Uno, yo puedo quedar conforme porque me respondieron lo que yo quería. O puedo quedar conforme porque me contestaron todo lo que pregunté. Y esto nos lleva a dos caminos diferentes. Es decir, voy a volver a coger el ejemplo de la sanción que me imponen. sí, La conformidad mía podría ser que me digan, ay, no, sí, qué pena, es que pensamos que era usted, pero era su vecina, entonces ya no tiene la sanción. Eso sería quedar conforme con la respuesta. Pero no necesariamente eso tiene que ser la respuesta de todos los derechos de petición. ¿Sí? Si me contestan esto, pues listo, maravilloso, ahí se acabó la historia, no cabe duda de la conformidad. Pero, ¿qué pasa si a mí me contestan, es cierto, no le respetamos el debido proceso, revisamos el reglamento y el reglamento dice que va a usted ser citada en la siguiente reunión de consejo, en la cual le van a suministrar las pruebas que se tuvieron para esto, las cámaras de seguridad, la queja de no sé qué, la visita de policía, bueno, lo que se quiera, ¿cierto? Entonces, la bitácora de vigilancia, y entonces en esa reunión, o sea, entonces me dicen, se le comparten de forma previa las pruebas y se le convoca para el día, dentro de 15 días, para que rinda sus descargos frente a la sanción. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí no me están respondiendo lo que yo quiero, entonces de repente no puedo no estar conforme, pero eso no quiere decir que no me hayan respondido en los términos que el derecho de petición me exige, ¿sí? Porque a mí el derecho de petición me exige, o sea, el derecho de petición lo que me debe cubrir es una respuesta completa. Entonces, aquí la satisfacción, más que por lo que nos guste o no la respuesta, es sobre lo completa que va. Entonces, cuando a mí me contestan, yo sí debo revisar si yo pregunté tres cosas, las tres cosas me las tienen que preguntar. O si pregunté solo una, pero me contestaron ahí como pegadita con babas de respuesta, como que ahí sacándome el quite, pero realmente no me dieron una respuesta a profundidad que me responda realmente la pregunta.
entonces no se entiende, digamos, satisfecho el derecho de petición. Ahora, ¿sobre qué hacer? Entonces, o sea, hecha la precisión de esto, ¿qué pasa si me encuentro en este segundo escenario? O sea, no en el que no me gustó la respuesta, pero me contestaron completo, sino en que no me contestaron completo. ¿Sí? Que realmente de las 3 preguntas solamente me respondieron una o que me respondieron a medias. ¿Qué sucede en ese evento? Yo puedo hacer una de 2 cosas. La norma no me establece ningún derecho de reposición frente al tema. De repente, eso que el ALBA nos plantea como reposición simplemente podría ser una reiteración en agradezco su respuesta, pero me quedaron pendientes 2 preguntas. Solicito pues que me sean contestadas para evitarnos escalar el asunto pues a un proceso. Pero, ojo, digamos que yo estoy diciendo, pueden reiterar en la solicitud como pensando en evitarse la tutela, en simplemente como en eso de hacerlo en buenos términos, pero eso no obsta, o sea, si ustedes saben que simplemente les contestan así porque les vino en gana y saben que no les van a contestar más que eso, váyanse una vez a la tutela y no se gasten más tiempo, ¿cierto? Porque si saben que no, pues vayan a la tutela, porque la tutela les va a exigir entonces a esa parte que les conteste completo, ¿sí? Que les dé entonces la información completa, que le dé las explicaciones completas, que le dé las pruebas de la sanción, que qué sé yo, lo que haya lugar en ese caso. Bueno, y aquí hay una parte que me gustaría que por favor María Consuelo activara su micrófono, su cámara y nos formulara el interrogante que nos está planteando en este momento. María Consuelo, te escuchamos. Es algo sencillo, creo yo. Sí, claro. Siempre nos acogemos al artículo 23 de la Constitución Política, de la Constitución Nacional, en el sentido de poder decir, bueno, este derecho de petición, me acojo al artículo 23, pero yo no había escuchado el artículo que nos acogiéramos a la ley 1756. ¿Existe? Es que es la forma en la que lo regula. Entonces, la que nos dice como los tiempos y demás. El derecho, por eso es que lo que tú dices es muy cierto. Uno siempre habla de la Constitución porque es la Constitución la que me plantea a mí el derecho, o sea, la que me dice, usted tiene este derecho. La ley que les menciono es la que me dice... 1755. Sí, lo que me dice es justamente cómo opera, de quiénes, qué se debe presentar, la que me entra a reglamentar el derecho de petición. Pero no es, está mal enfocado, porque no debo contestar basado en algo que simplemente me dice cómo debo presentarlo, más no me estoy acogiendo al artículo como tal de la Constitución, que es invocar el derecho de petición. No sé si estoy entendiendo mal tu pregunta. Al final lo que nos da la Constitución es el derecho. Entonces, sí, tanto cuando yo presento el derecho, me valgo, digo, la Constitución me da el derecho de presentar derechos de petición y usted se ve obligado a contestármelos, pues de igual manera cuando la persona contesta dice, respetando su derecho fundamental, entonces le contesto en tales términos. Digamos que ese es el sustento, ¿cierto? El derecho sustantivo que me lo permite. La ley lo único que me va a decir es los tiempos, cómo se debe contestar, o sea, me entra a reglamentar como ya la carpintería del derecho de petición, por así decirlo. ¿Sí era para ahí la pregunta? No, es que hay una señora que pasó 10 derechos de petición. Ella dice derecho de petición acorde a la ley 1755 del 2015. Y van 10 derechos de petición uno encima del otro. Entonces viene uno que dice en qué momento, si la asamblea cumplió todos los requisitos para realizarse en la asamblea. Después viene otro, le dice, cíteme cuántos contratos de prestación de servicios ha firmado el Consejo. Después viene otro derecho de petición, ¿qué tiene la administración? Después viene otro, y así sucesivamente, que lo único que uno puede percibir es como la maldad de la persona. O sea, haga un solo derecho de petición porque precisamente el derecho de petición son peticiones, quejas o solicitudes o aclaración a muchas cosas, pero no haga 10 derechos de petición. Y me los manda, en una semana mandó los 10 derechos de petición, todos en diferentes fechas. Entonces, cogieron a la administradora de esa manera y ella le dijo a la señora que le contestaba en los 30 días porque estábamos en pandemia.
Y no conforme la señora con eso, pues ella dijo que no, que eran simplemente 10 días y 15 días. Y ahí está que ayer no, el jueves de la semana pasada, ella tuteló a la administradora. O sea, eso sí me parece terrible. Me parece No, una falta de sensibilidad, una falta de sentido de pertenencia, porque si es propietaria no permite al fin y al cabo todas las cosas de la misma copropiedad, porque ella tuvo que contratar. Y ese contratar ese jurídico lo que lleva es a incrementar los gastos del conjunto. ¿Y quiénes pagan? Pues todos los propietarios por el capricho de una sola persona. María Consuelo, mira, lo que tú dices no pasa en un conjunto, pasa en montones y seguramente aquí todos podemos conectar. Frente a lo que dices, bueno, recomendación, si todos se presentaron con tú uno detrás del otro en el mismo día o días consecutivos, pueden igual contestarlo todos en uno, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo es dando respuesta a su derecho de petición de fecha tal, se le contesta esto, dando respuesta y contestarlo en uno solo. Frente al tema de, digamos, ya cómo lo juzgamos de repente éticamente, sin duda le cabe todo el reproche. O sea, ¿cómo es posible que hayan personas que simplemente presenten esos derechos de petición no porque quieren la información, no porque están interesados en conocer algo, no porque quieren aclarar algo, sino por la maldad, o sea, por realmente obstruir el trabajo, por obstaculizar procesos, por dificultar el trabajo? Y se les nota, o sea, además como que entre líneas uno ve la malicia y la maldad y todo, y es maluquísimo. Y lamentablemente, salvo que sean en términos groseros, como les decía hace un rato, nos tocó contestar. Ahora, si presentó la tutela, pues en la tutela simplemente se contesta, estamos todavía dentro del término, el juez no tiene por qué apresurar tampoco ese proceso, porque como tú mismo lo mencionas, están dentro del término. Sí. Y sobre el tema de los costos, mira que te decía, no es el primero, recuerdo mucho un conjunto en particular que asistía además a una asamblea, me contrataron para la asamblea, y en el conjunto el personaje problemático que presentaba los derechos de petición, pero eran, o sea, derechos de petición de 15 páginas, pues ellos nos tienen contratados a nosotros por asesoría permanente y somos nosotros los que damos ahí el apoyo con esos derechos de petición, porque hay veces que además son demasiado profundos y pues ni siquiera es información que la administradora misma pueda otorgar, o sea, ya es como, no me corresponde, ¿sí? O sea, como que vaya y hágase un diplomado en propiedad horizontal si lo quiere, ¿sí? Y presentaba de forma absolutamente recurrente los derechos de petición. Y me acuerdo mucho que en la asamblea decían, pero es que es el colmo, que es que en el presupuesto este monto de abogado, es que no deberían cobrarlo, y es que cuánto es que le pagan a usted por venir. Una grosería de señor, por supuesto. Y yo me acuerdo mucho que en ese momento se pararon como dos señoras de las copropietarias, de las asambleístas, que decía, usted no tiene derecho a alegar, porque si ella está aquí es porque usted es así. O sea, si no fuera por sus derechos de petición, por las tutelas, por la no sé qué, que pone, impugna casi todas las asambleas y demás, pues no sería realmente rentable ni necesario el acompañamiento jurídico. Pero es por una, dos personas en la copropiedad y este personaje, te digo, no me sé ni siquiera su nombre, la verdad, ni me interesa, pero no me acuerdo, pues, pero presenta derechos de petición por oficio, ¿sí? Tutelas, porque ajá, o sea, ahí está. Todas las asambleas, sin excepción, las impugna. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto? O sea, realmente, ¿cuál es la intención? Realmente yo no la entiendo, o sea, no la entiendo porque como dicen, ni raja ni presta la hacha, porque uno dice, métase al consejo entonces, o sea, si tanto le parece fatal como lo hacen los demás, hágalo usted, y tampoco, o sea, desde afuera, porque son de esas personas que solamente quieren, en vez de construir, ¿no? Sí. Así es. Gracias, doctora. Bueno, doctora Laura, hemos venido hablando y algo nos queda bien claro. No hay un límite para los derechos de petición siempre y cuando se hagan de manera respetuosa. Puedo pasar derechos de petición a diario si así me apetece. Si estoy de acuerdo con eso, entonces las estoy presentando a diario, me estoy prácticamente que eso se puede convertir en una especie de acoso para el administrador. Tantos derechos de petición. Lo que te digo, es una zona súper gris. O sea, yo no me atrevería a contestarte algo tajante, porque falta ver de qué manera se hace.
¿sí? Falta ver hasta qué punto de repente uno hable de, no sé, lo que tú dices, acoso laboral. ¿Será que puede configurarse? Ah, pero es que nos metemos también en otro escenario gris, que es realmente un contrato laboral con el administrador para hablar de acoso laboral. Tal vez no, entonces tachamos esa opción, porque si fuera laboral, de golpe, ¿será que sí? Bueno, no sé, te digo, son debates que podríamos poner sobre la mesa. ¿Qué será que me da patica para hablar de algo penal? Yo también lo veo corto, te digo la verdad. Algo policivo, nos tocaría leernos de nuevo el código de policía de principio a fin, que te diga, sí, que me acuerde, no veo ninguna norma en mi mente que le pueda tajar a eso, como pegar a eso. ¿Qué otras acciones? Caramba, no sé. O sea, porque también estamos Pues hablando de su derecho, hablemos ¿sí? de otra acción que es mucho más interesante para nosotros. El caso siguiente, la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? ¿Cuándo tenemos derecho nosotros a presentar una acción de tutela? Estas creo que no es, estas acciones no son para presentarlas así que porque sí, que porque está lloviendo, entonces, ¡pum!, una acción de tutela. Entonces, Pero doctora, de golpe si está lloviendo y resulta que tengo una gotera en la hijo de madre que llevo meses, años diciendo, ve, arréglenmela, esto es zona común, me está afectando la salud, ya tengo neumonía, de todo, pues de golpe sí da para tutela. Fíjate que puede que la lluvia en sí, depende. no, pero cuando uno le da el vuelquito, cuando uno le encuentra el caso concreto, tal vez sí. Ve, la acción de tutela, lo decíamos al comienzo, es una acción maravillosa, porque si hay algo cierto y algo que le debemos reconocer al nacimiento de la tutela con la Constitución, es la posibilidad de una herramienta eficaz, rápida, para la protección de derechos fundamentales que, como les decía al comienzo, son aquellos que no deberían ser ni negociables, ni no tienen por qué tener ninguna espera. O sea, si yo estoy diciendo un derecho fundamental mío, no sé, la libertad, la dignidad, la vida, ¿cómo yo le doy espera a esos derechos? ¿Sí? ¿Cómo yo digo, vale, voy a adelantar un proceso, que un proceso me dura 2 años, bueno, ahorita, ¿no? Pues estamos hablando antes, eran 10 años, y mientras tanto, pues, me morí, o sea, como que no estoy haciendo nada. Entonces, la acción de tutela, la verdad sí, fue una herramienta maravillosa que por lo maravilloso también y por lo flexible y por lo que los podemos presentar de forma directa, sin necesidad de un abogado, bueno, y cualquier cantidad de cosas, pues también merece su cuestionamiento a la forma en la que la estamos aplicando. ¿Por qué? Porque también es cierto que ahora hay una tutelitis en muchos aspectos. Ahorita en pandemia me gustaban mucho algunos artículos que por ahí leía, bueno, de repente muy jurídicos, pero que era cómo se tuvo un pico las tutelas en pandemia por el hecho de que muchos Sí. procesos, o sea, en especial en materia de procedimientos, lamentablemente por muchos abogados, ¿sí? En los muchos abogados que no conciben la idea de que los procesos estén andando de forma virtual, que no conciben esa idea, es como, yo necesito ir y coger el expediente y ponerle el abogado al papel para correrlo, o sea, la gente necesita eso, pues hay algunos abogados, hay otros que somos divinamente felices con la agilidad y la transparencia que nos da la virtualidad en materia procesal. Pero entonces, frente a eso, frente a esa cerrada de juzgados, por ejemplo, hubo un disparo de tutelas presentadas porque necesito que camine mi proceso, es que la justicia es un derecho y no sé qué, y entonces me están violando esto y aquello, y entonces pretendían dar respuesta a muchos procesos que igual estaban en curso y con ocasión de la pandemia pretendían que fueran resueltos por medio de tutela, cuando no es el mecanismo. Lo que me lleva a decir, bueno, ¿cuándo sí es el mecanismo? ¿Para qué es que yo sí puedo usar la tutela? La tutela es un mecanismo VIP, o sea, preferencial, ¿cierto? Porque a diferencia de otros procesos en los cuales yo sí me voy a pelear la misma gotera que les estaba diciendo hace un rato, seguramente el proceso me va a durar 2 años, ¿sí? A lo sumo. En cambio, la tutela, yo tengo la expectativa de que 10, 15 días yo ya tengo una respuesta de sí, nota o lo que sea, y me da una seguridad jurídica maravillosa, que en materia de salud, sin duda, es el porcentaje mayor de uso de la tutela que nos ha permitido pues, no morirnos en gran medida, y es, me dan
me dan un tratamiento, me mandan una medicina y no me la dan. Sí, pues yo puedo por medio de la tutela hacerlo. Incluso, pues, usando de lo mismo que estábamos hablando hace un rato, la Constitución me dio la posibilidad de pedir información, de tener una comunicación directa con las autoridades, de que me den una información, y resulta que ese derecho que me dio la Constitución al final no se me cumple en la vida real, tutela. Entonces, cuando no me contestaron el derecho de petición, puedo acceder a la tutela. Como les digo, es un procedimiento preferente, es un procedimiento que se piensa como un proceso rápido, porque como solamente yo puedo interponerlo en aquellos eventos en los que se está viendo afectado algún derecho fundamental mío, pues eso es lo que le da la categoría, la calidad de urgente. Si no fuera un derecho fundamental, bien pueda vaya cualquiera de los otros mecanismos jurídicos que tiene para reclamar esos derechos, y entonces pues hacerlo por esa vía. Pero entonces, cuando hablamos de la tutela, solamente en el evento que yo tenga un derecho fundamental que me esté siendo violado o que esté siendo amenazado, en riesgo, porque puede que ya me esté siendo violado o que determinada situación me proyecte una afectación a mi derecho fundamental. Puede que yo no esté sufriendo en este momento mi derecho fundamental, pero si no cesa determinada actividad a largo plazo, en un mes, en una semana, ya X de derecho fundamental sí me va a ser afectado. O también tenemos la posibilidad de acceder a la tutela cuando tenemos derechos que me están siendo violados y que no tengo ningún otro mecanismo para poder reclamarlo, poder protegerlo. ¿Sí? Entonces, cuando de forma directa me afecten a mí un derecho fundamental o cuando tenga un derecho afectado y no tenga ningún otro mecanismo, no tenga ningún otro proceso para poder reclamar mi derecho, entonces tiene cabida la tutela, ¿cierto? Solamente en esos casos de ninguna otra alternativa. Y seguramente quienes hemos puesto tutelas nos hemos encontrado con algunas tutelas que presentamos y el juez de tutela nos dice, no, lo siento, váyase a la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? Es que pero es mi derecho al trabajo que me está siendo afectado por X y Y. No, hay un proceso laboral establecido para ello, está en el código, vaya al proceso laboral. ¿Sí? La tutela no es el mecanismo, pero el derecho al trabajo es un derecho urgente, pero es que si no, hay un proceso para ello. Que es que no me pagaron las cesantías y me despidieron y entonces yo ahora no tengo el sustento. Hay un proceso para ello en el cual usted puede reclamar. Claro, yo me puedo dar más de argumentos para decir que es que las cesantías son el sustento para el trabajador cuando queda cesante y que justamente eso me genera una afectación porque me genera una afectación a la vida digna, al mismo derecho a la vida. Y entonces, bueno, me permito también explicar otra cosa y es la figura de la conexidad, que aplica mucho en tutela. Y es como un efecto de conectar, rebotar entre derechos, y es que, a ver, ¿con cuál es muy visible? Cuando yo pido medicamentos. El derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿sí? Pero hay derechos que están conexos a, y la falta de protección de esos otros derechos me van a llevar a la afectación sí plena del derecho a la vida. Entonces, claro, si yo estoy dentro de un tratamiento, si yo estoy dentro de un procedimiento en el cual me mandan una cirugía, me mandan un tratamiento, me mandan unas medicinas y la EPS no me las otorga, no me las da porque X, Y, Z, lo que sea, pues de entrada no es que me esté matando, o sea, no es que me esté poniendo un arma en la frente y hasta ahí llegué, pero es que resulta que si yo no me tomo esos medicamentos, mi vida sí pierde calidad, es posible que sí también me muera, es posible, entonces ese es el ejercicio de conexidad que también nos podemos permitir en la tutela, y por eso es que a veces decimos, pero es que eso tiene cabida a cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo es posible que, y miren, palabras de estudiantes míos que me han dicho, es que porque una tutela le va a permitir a una persona, a una mujer, digamos, ponerse justo por medio de una tutela, la protección dental, una reconstrucción, una cirugía de carácter plástico? Uno dice, ¿realmente la tutela está pensada para eso? Otra vez volvemos al tan famoso depende, y es, en principio no, pues es que yo me quiera ver súper pechugona, pues no, ¿cierto? Pero es que resulta que yo tuve cáncer de mama, me quitaron mis senos y esto, y no tenerlos de repente sí me está generando una afectación psicológica muy fuerte, ¿sí?
piénsense, me quitaron alguna mano, pierna, lo que sea, y poder pedir una prótesis, demás, pues eso también hace parte, o sea, de entrada no es el procedimiento, no es la cirugía plástica la que es el derecho fundamental, pero en conexidad sí estamos hablando de, por ejemplo, la vida digna, por ejemplo, el derecho a la vida misma. Cuando estamos hablando de cirugías plásticas, de repente piénsense las personas con, no sé, labio de leporino, o un accidente en el cual me quedó absolutamente deformada la cara, los miserables que le han echado ácido en la cara a mujeres, sí. ¿cierto? Como esos ejercicios, digamos, contra las mujeres directamente, ¿no creen que la tutela debería cubrir esas cirugías? Claro, entonces miren, ahí los matices, ¿no? Pues de entrada simplemente una cirugía plástica por plástica porque me quiero ver más guapa y con la nariz más respingada o lo que sea, es un no tajante. Pero es que cuando yo estoy hablando que me quiero operar la nariz porque no respiro bien, porque es que me tiraron ácido, porque resulta que tuve un accidente y me quedó la cara deformada y la no reconstrucción me puede llevar a una afectación en mi vida en muchos sentidos, ok, ahí tiene otro foco muy diferente. Ahora, yo les estoy hablando un montón de derechos que de repente ustedes no lo están viendo muy, muy directo a la propiedad horizontal. Entonces, hagamos el ejercicio más cercano. ¿Cuándo podemos acudir a estos mecanismos en propiedad horizontal? Cuando se nos afectan derechos fundamentales o aquellos derechos que tienen conexidad con derechos fundamentales, como les estaba diciendo. Entonces pongan ustedes, les decía ahorita, la humedad. Una humedad normal, no va a pasar nada. De entrada el juez de tutela les va a decir, hay otros mecanismos, ¿sí? Pero es que resulta que yo ya he agotado todos los mecanismos, no me queda ninguno. Y resulta que esta humedad ya está aquí cayéndome de todo, yo ya estoy enferma, yo ya o sea, ahí ya de repente sí hay otro matiz en el cual la tutela sí podría proceder. ¿Sí? Es que yo estoy adelantando, no sé, alguna reclamación dentro de la propiedad horizontal y es que ya no me queda ninguna opción, como les decía, cuando no me queda ningún mecanismo jurídico, entonces podría acceder a la tutela. Pero, ojo, y también quiero hacer una precisión, no hay que confundir, no me queda ningún mecanismo jurídico yo ya tuve un fallo que no me dio la razón. Porque los fallos, aun cuando no me gusten, son cosa juzgada y no podría yo, que eso es algo que muchas veces la gente intenta, por medio de una tutela, entrar a modificar la situación. ¿Sí? No podría yo hacerlo. Si un juez en un proceso, no sé, de responsabilidad, de lo que se quiera, determinó que no procedía una indemnización, que no procedía una reparación, no procedía, lo que sea, no procedió. Yo no podría luego, por medio de una tutela, decir, háganmelo proceder, ¿cierto? Denme la indemnización, cambio la situación, porque ya hay cosa juzgada, ¿cierto? En cuestiones de daños, en cuestiones de cuando se me están vulnerando, digamos, bueno, algo en lo que, aparte del derecho de petición, otra cosa en la que encontramos muchas veces tutelas, faltas al debido proceso. Recordemos que el debido proceso es un derecho fundamental, ¿sí? Y cuando nosotros lo vulneramos, que somos expertos pasándonos por la galleta los debidos procesos, porque simplemente decimos, es que no cabe duda, la persona hizo eso, es que estaba borracho y fue y dañó esa pared, ¿cómo no se la vamos a cobrar? Es que le prestamos el salón social y lo acabó, entonces toca aplicarle la multa. Es posible que haya toda la certeza y es posible que la respuesta sea aplicar la sanción, pero debe respetar el debido proceso, ¿sí? Respete, digamos, si en el reglamento hay un debido proceso establecido, cúmplalo. Ahora, no dice nada, igual, haga el mínimo ejercicio de respetar el debido proceso de informar a la persona antes de aplicar una sanción. Es que se le aplicó, se le prestó el salón social, usted lo entregó así, toda la cosa. Pueden darse sorpresas. O sea, puede que la persona diga, sí, en efecto, yo lo acabé, nos emborrachamos a lo malo, cogimos a patadas las paredes y lo dañamos. Y entonces, pues aplica la sanción, ustedes simplemente lo confirman y lo resuelven así. Pero también puede suceder que no. Puede suceder que la persona diga, es imposible, revisen las cámaras, yo entregué el salón y se lo entregué al vigilante no sé qué,
le entregué las llaves y eso quedó cerrado. Ay, luego descubren que es que se metieron unos mapaches enloquecidos y entonces acabaron con el salón social. Ah, bueno, cosa aparte. Ah, no, que es que luego al otro día en la mañana hicieron un trasteo, guardaron cosas ahí y recostaron cosas en el muro y lo terminaron dañando. Uno se puede llevar sorpresas en un debido proceso, ¿sí? Entonces hay que respetarlo. Donde no se cumpla, caben también tutelas, ¿sí? Caben también tutelas y las tutelas son muy sagradas, son muy sagradas. Y usted nos estaba comentando anteriormente que si no contestamos una tutela, tenemos problemas y con un juez de la República. ¿Qué clase de problemas podemos tener y cuáles son las posibles sanciones en las que nos veríamos inmersos en caso de no responder una tutela? Perfecto. Ve, hay un par de cosas más que también quiero precisar ahorita, por ahí mirando algunos apuntes que había tomado. Sí, Y recordemos que también la tutela la podemos adelantar directamente, ¿no? No necesitamos apoderado, si bien es cierto que muchas veces preferimos tener como la asesoría de un abogado para presentar una tutela súper robusta, porque de repente, y los abogados no lo sentimos mucho, pero cada que yo comparto con no abogados cualquier escenario, me doy más cuenta que lamentablemente los abogados manejamos a veces un lenguaje que no es tan cómodo para muchos. Entonces, a veces sé que hay personas que dicen, yo sé que puedo presentar la tutela, yo tengo claros los hechos, pero el fundamento jurídico lo puede presentar mejor usted, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que pueden buscar a los abogados para presentar tutelas muy bien armadas, también es cierto que hay muchos eventos en los que no hace falta, pues, esa intermediación ni esa asesoría, ¿cierto? Es un derecho también fundamental y puede proceder. Ahora, cuando la tutela procede, bueno, también se presenta, hay como también un procedimiento, ¿no? Muy sí. básico, muy rápido, pero presentamos la tutela y lo primero que va a pasar es que el juez diga si procede o no procede. Porque si de entrada dice, esto no es por tutela, váyase a tal proceso, pues entonces simplemente no va más. Si considera que sí tiene madera para tener tutela, entonces notifica a la persona que estamos requiriendo. En ese caso, entonces esta persona, por supuesto, debido proceso al que estábamos hablando, atiende la tutela, contesta la tutela, se defiende, por supuesto, y con eso, con ese, digamos, contracareo, si hay las pruebas suficientes, el juez también puede tomarse la libertad de pedir pruebas adicionales. Eso pasa ahí como en ese intermedio y nos da el fallo. Ese fallo tiene que cumplirse. Ojo, ese fallo nos dice qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, ¿sí? Los fallos nos van a decir además el tiempo, ¿no? Como también estamos hablando de cosas urgentes, la tutela lo que nos va a decir de una vez es, se tiene que cumplir dentro de las 12 horas siguientes, 48 horas siguientes, contesta el derecho de petición. Dentro de los tantos días siguientes tiene que darle una respuesta, tiene que permitirle otra vez el ingreso a su unidad privada, tiene que suministrarle otra vez el agua, tiene que, o sea, ahí el juez de tutela nos dice qué hacer y en qué tiempo hacerlo. ¿Qué pasa con el tema del tiempo y por qué insisto en eso? Si a mí el juez me dice en las siguientes 48 horas tiene que darle respuesta a la persona, tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo de forma, seguramente le va a decir, de forma completa, los 3 puntos que le había consultado, los cuales solamente le había contestado uno, contéstele los otros 2, tiene que hacerlo, ¿cierto? Y si le da las 48 horas, no hay 49. Tiene que contestarlo dentro del término. ¿Por qué? Porque si llegó el día siguiente, ahí ya no es como la hora, no necesariamente, llegó el día siguiente y la persona que había adelantado la tutela dice, no me han contestado el derecho de petición, aun cuando el juez lo dijo, no me han reconectado el agua, aun cuando el juez lo dijo, no me han, bueno, lo que sea que haya procedido con la tutela, puedo pedir el desacato, puedo pedir que se declare el desacato. Y es que el desobedecimiento el desobedecimiento del fallo de tutela. ¿Qué pasa con el desacato? Que si no se cumple el fallo, con ese desacato ya entran las sanciones. ¿De qué tipo de sanciones podemos estar hablando? Y esta a discrecionalidad del juez elegirlas en los montos que considere. Pueden ir desde un arresto por hasta 6 meses o una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, Eso es uno lo se lo que, piensa. No, esos son los topes.
Ah, ¿sí? listo. Por supuesto, ya ir al juez, no, simplemente aplíquese la sanción o incluso aplíquese el arresto, que es algo, digamos que muchas veces lo aplican porque es muy, no sé, muy impactante, ¿no? Yo creo que muy humillante o muy forzoso para muchas personas. Y pues son las medidas. Es que, de nuevo, estamos hablando, y yo se los decía hace un rato, cuando estamos hablando de tutela ya es otro nivel, estamos hablando de derechos fundamentales que están siendo violados. Entonces, cuando ya tenemos un fallo y no lo cumplimos, el desacato es, por eso les decía, por las buenas, pero si no por las malas, la tutela es por las malas, ¿sí? Ojo, también hay otra cosa y también casi que una recomendación. Sí, como venimos hablando de derecho a petición, tutela, cuando llegamos a hablar de tutela, también es cierto que, que cuando hablamos de la tutela, se me fue el hilo por la moto ruidosa. ¿Qué pasó? Bueno, no, tranquila. Aprovechemos este impasse y por favor le solicitamos a María Consuelo que active su micrófono, que tiene una manita levantada y nos quiere formular un interrogante. Entonces, por favor, María Consuelo, activa Ya tu me acordé que iba a micrófono decir. y te escuchamos. ¿Te acordás? ¿Se acordó? Doctora Laura, en cuanto a los derechos de petición, estos deben de ser respetuosos. Si yo paso un derecho de petición donde digo que yo, fulana de tal, mayor, vecina, tal, para lo mismo solicito que la información suministrada sea verídica y clara de parte de usted. Verídica quiere decir que ya como que anticipadamente le está diciendo mentiroso. Y clara, pues yo creo que los derechos de petición deben de ser respetuosos en el sentido de no herir susceptibilidades en ese aspecto. Entonces, reiterativa, yo más bien sí tutelé a la señora, sí le coloqué la persecución contra el administrador porque era en una forma continua. Segundo, la señora tenía un pero. Resulta que había sido miembro del Consejo de Administración. En el conjunto se perdió X cantidad de dinero y la señora era de las que no pagaba cuota de administración. Resulta que con el administrador él le daba los placisalvos. Cuando se entró a comprobar la parte contable y financiera del conjunto, se pudo comprobar que efectivamente ya esos dineros nunca ingresaron. Y la señora, con tal de crear esa actitud temeraria, que fue lo que yo le dije, lo que en la acción de tutela y en la denuncia que hice contra la señora, ¿cómo va a ser posible que coloque 10 derechos de petición y que a toda hora le viva diciendo que la información suministrada sea verídica? O sea, prácticamente anticipadamente le estaba diciendo a la administradora que era mentirosa. Eso no se puede hacer. Afortunadamente, Dios es muy grande, fue lo contrario para la señora. Se le hizo a ella un derecho de petición con todos los requisitos que se le exigían por haber sido presidenta del Consejo de Administración y se le colocó una demanda civil para una rendición de cuentas. Entonces fue por lana y salió trasquilada. Eso era lo que quería decir. Vale, muy Eso bienvenida pasa a y esta son muy buenas aclaración. anécdotas, porque es cierto, a veces, miren, casualmente ayer o hoy, en un conjunto de parcelaciones, una señora, pues digamos que ahí el tema del suministro de agua es un poco diferente, porque son aguas de lagos y tal, bueno, es un ambiente muy rural, y la señora quejándose, que es que a mí no me están suministrando agua, que no me están mandando agua, no sé qué. Entonces a mí me comentaron, y no, pues vaya, revise, corrobore, grabe si es necesario, tome fotos, toda la cosa. Y cuando fueron a revisar, resulta que le estaba robando el agua al vecino. Entonces lo que tú dices, a veces la gente no proporciona que le puede salir el tiro por la culata, como dicen, o que van por la derecha trasquilados, porque es que porque se llenan tanto de esa mala onda de quejarse y de ir en contravía y de obstaculizar y de todo, que no miden, de repente tienen rabo de paja, que no miden que también ellos pueden ser objeto de algún reproche. Entonces, pero el juez sí, Laurita, me concedió la parte de que en esos términos no acordes a lo que es un derecho respetuoso, y fuera de eso sí me lo concedió porque eran reiterativos. Ella durante muchísimos años
Lo único que hizo fue perseguir al administrador dele con derechos de petición y entutelando, hasta que al fin en esta oportunidad se pudo comprobar que eran irrespetuosos y fuera de eso eran reiterativos. Que en un año hagan 10, 15, 20 derechos de petición, pues hombre. Y para eso me concedieron de que pues a la señora las cosas del proceso le tocó pagarla a ella y fuera de eso los costos del abogado, porque por ella la asamblea dijo que no pagaba un solo peso de los honorarios del abogado y a la señora le toca pagar ahorita eso. Súper interesante, no, buenísimo, buenísimo, porque al fin y al cabo, bueno, sí, son formas en las que de repente se dan lecciones. Y es que sí, o sea, las cosas, o sea, igual estas herramientas no están hechas pues para el abuso, no están pensadas pues para eso. Sí, es cierto. Estas herramientas no son nada de juego. Tenemos que aplicarlas con inteligencia y efectivamente en los momentos adecuados. Bueno, ¿ya se acordó, doctora, de lo que nos iba a decir antes? Bueno. Lo volví a olvidar, pero me acordé de otra cosa, porque por ahí leí un comentario que Uriel decía que no hace falta un fundamento jurídico, y es cierto, y no quiero, digamos, generar una malinterpretación, porque ¿qué pasa? Normalmente una tutela de abogado lleva fundamento jurídico. ¿Por qué? Porque es que, a ver, y voy a decir algo además que me parece muy útil, en especial si quieren presentar las tutelas. ¿Qué debe llevar la tutela? ¿Qué deben ustedes procurar que lleve su tutela? Por supuesto, las partes. Las partes siempre deben estar muy bien identificadas, el accionante, el accionado, ¿cierto? Un recuento de los hechos que me digan cómo es que se me está generando más bien, qué acción o qué omisión de ese accionado me está llevando a mí a la vulneración de un derecho. Entonces decir, ve, es que está pasando esto, no se ha hecho caso en esto, siguen vulnerándome este derecho, presente un derecho de petición y no me lo han contestado. Puede ser, hay hechos que de repente son muy corticos, pongan ustedes, una tutela por derecho de petición. Presenté un derecho de petición el día tal, es el día tal, esta es la hora que no me han contestado, tutéleme mi derecho. Como hay otros que de repente sí necesitan toda una historia de fondo. El cuento que accidentalmente les dije de la gotera, de la humedad. Ay, es que hay una humedad que llevo años, que se ha disque reparado, pero lo único que me han hecho es pintura, es que se han presentado estos requerimientos, y entonces son unos hechos de repente mucho más formados. Cuando hablamos, por ejemplo, de tutelas que tienen derechos en conexidad, normalmente, digamos que merece más la pena fundamentar por qué tiene cabida la tutela. Entonces, si bien es cierto, y en eso le doy toda la razón a Uriel, que nos decía, no hace falta un fundamento jurídico como tal, hay veces que sí nos es útil. Bueno, entonces les decía, las partes totalmente identificadas, la acción u omisión, tipo los hechos en términos generales, el derecho que está siendo violado, y puede ser simplemente referido, es que con esto que está pasando me están violando el derecho a la vida, me están violando el derecho al derecho de petición, me están violando el derecho a tal cosa, si esto no se corrige, si esto no se tal cosa, ¿sí? Puede ser así de sucinto, como hay otros en los que de repente uno dice, bueno, entramos a fundamentar más y casi que es un ejercicio más de ratificación. Les decía hace un rato que hace poco había montado una tutela por una incapacidad que no había querido cubrir una ARL, ¿sí? Ahí no solamente me tocó justificar, ve, la incapacidad es esta, sino también como era un tema de disputa si era o no era accidente laboral, no sé qué, enfermedad laboral, pues entonces también me tocó valerme de una argumentación de por qué sí debía darse eso. Entonces, como les digo, si bien es cierto, no es ultra necesario, muchas veces esta fundamentación jurídica de no solamente decir, este es el derecho que me está siendo violentado, puede ser muy útil para lograr un fallo, ¿cierto? Como para darle también las razones que el juez podría valerse para el mismo fallo. La pretensión, eso como que, bueno, ¿qué pretendo, no? Ay, es que me están vulnerando el derecho, bueno, pero ¿qué quieren, no? Que me contesten la tutela, ¿no? Que me arreglen la gotera, ¿no? O que me permitan arreglarla, ¿cierto? Porque la solución también debe ir de uno. Uno no solamente se queja, cuando uno presenta una tutela o un derecho de petición, bueno, ¿qué es lo que quiere? Ah, no, que me lo dejen arreglar a mí, que me lo arreglen, que hagan tal cosa, es que tengo no sé, criterio técnico que dice que es que hasta que no hagan no sé qué cosas no se va a arreglar, bueno, lo que sea. Entonces, la pretensión concreta y si hay lugar, pruebas,
¿cierto? Una prueba. Entonces, por ejemplo, el derecho de petición que no me han contestado, presente como prueba el derecho de petición con el recibo de tal. Si lo mandó por correo electrónico, pues una impresión del correo electrónico de la fecha en la que se fue enviado, ¿cierto? Eso me va a valer de prueba. Eso en términos generales debe estar. Y también para la presentación de las tutelas hay algo también por mencionar, y no sé si ya han tenido la experiencia de presentar tutelas en pandemia. Esto la verdad me ha parecido maravilloso. ¿Sí? Ustedes simplemente, antes uno tenía que embalarse pues con la presentación y la formalidad, que la hoja oficio, porque además eso es como lo que se usa en derecho, las hojas oficio, y las pruebas y que el anexo y que cuántas copias tengo que presentar, y entonces que allá cuando llego al juzgado me dicen, ay, pero y la carátula no se la puso porque son carátulas inventadas por ellos obviamente, y entonces vaya y llene la carátula. Y eso, me imagino que en cada ciudad además, como esos sí son temas de cada juzgado hace lo que le viene en gana, son cosas que no están en el código, pero se van aplicando, ¿no? Entonces antes uno se embolataba un poquito ahí, y realmente en este momento ustedes entran a la página de la rama judicial, sale en una de las primeras opciones ahí, dice presentaciones, acción de tutela, habeas corpus, si no estoy mal está en el mismo punto, y entran a diligenciar, o sea, entran básicamente a llenar. Ahí entonces, muy como lo decía Uriel, era así, en efecto, básicamente ustedes simplemente llenan, entonces, ¿quién soy yo? No, nombre, identificación, no sé qué, ¿contra quién? No, contra ¿cuál es el derecho? Y simplemente lo allega. También le da la opción de subir el escrito de tutela, si así lo quiere, y por supuesto es viable, las pruebas, o sea, es muy guiado, y eso la verdad me parece una maravilla. Anteriormente, ¿qué pasaba? Si, pongan ustedes, una persona que no sabe ni leer ni escribir, pero quiere presentar una acción de tutela, pues el mismo despacho le tenía que prestar los mecanismos. Hoy en día, ese obstáculo, en todo caso, de la ignorancia de las formas y demás, están muy, muy suplidas pues, con esto. Ahora, tiene sus dificultades, ¿no? En todo caso, es una página y no todo el mundo se le hace fácil, pero por lo menos ya le orienta mucho más. Que no quede pendiente, porque lamentablemente habían tutelas de se le olvidó poner quién era el accionado y por eso entonces la acción no procede. ¿Sí? O no me dijo, entonces habían acciones que no procedían, como ya está casi que es como un checklist de lo que debe ir en la tutela. Bien. Doctora, ya nos ha quedado claro, dentro de lo que hemos visto hasta el momento, que los derechos de petición y las tutelas no son jueguitos, son mecanismos para que se nos protejan derechos constitucionales, que se nos protejan cosas que en realidad valen la pena y que se salen de dentro de los parámetros normales, casos en los cuales hay otros mecanismos de acción, entonces no hay necesidad de colocar tutelas, ni mucho menos derechos de petición. Nos queda claro también que para estos dos procesos no se requiere, aunque es potestativo obviamente de la persona que piensa colocar ese recurso, la asesoría, la ayuda de un profesional del derecho. Me es claro también que hay incluso proformas que se pueden encontrar en Internet para colocar cada uno de estos mecanismos. No sé si está sucediendo lo mismo con las famosas acciones populares, que personalmente las desconozco y no sé qué son. Así que por favor, ayúdeme en esa parte. Ahí vamos en orden de popularidad. hemos manejado la charla en orden de popularidad y creo que es muy cierto, creo que todos me darían la razón. Lo que más usamos y lo que más vemos son los derechos de petición, porque realmente Sí. es una herramienta muy directa, muy amena, que me permite lograr un acceso a mayor claridad de muchas situaciones jurídicas, información, etc. Después viene la tutela, que por supuesto es un paso más, no porque sea secuencial, y ya habíamos aclarado eso, sino porque solamente opera en situaciones extraordinarias, ¿cierto? En afectaciones de derechos fundamentales, no porque me estén cobrando la cartera, no porque, o sea, en esos casos no aplica aun cuando yo haya violado alguno de mis derechos, solamente procede cuando no hay otra norma para ello o porque me están violando un derecho fundamental. Y de repente también lo vemos de forma directa. Finalmente, el tema de la acción popular. Las acciones populares
no es que sean ultra extraordinarias, pero de repente son un poquito menos comunes. Eran muy comunes cuando tenían se me fue la palabra, una remuneración, cuando Asignación. cuando uno adelantaba las acciones populares y las ganaba, le otorgaban pues un reconocimiento económico, se me fue la palabra, para ello. Ya eso lo eliminaron porque o sea, en su momento además fue un boom, ¿no? Como que voy por la calle y veo, ahí no se está cumpliendo una norma, tácate fotos, no sé qué, presento la acción y entonces ya con eso pues, hago mi sustento económico, ¿no? Indemnización. No es una indemnización, Mm. es una... ay, caramba, esto que no se le vayan las palabras. No, tranquila, seguiremos buscando el término. Sí. Ahorita, sí. Pero sí, simplemente era un reconocimiento económico para quien presentaba esas acciones populares y procedía. ¿Por qué se daban? Porque se entiende la acción popular como algo de un interés público, un interés común, un interés social. Miren que vamos también como en un orden de foco de interés. Cuando hablamos del derecho de petición, es un interés absolutamente personal, cuando yo quiero simplemente satisfacer una duda, una falta de información que tenga, demás. Cuando vamos a la tutela, también es un interés netamente personal, que es un derecho fundamental que me está siendo afectado a mí de forma directa y por tanto soy yo la que presento la acción de tutela. Cuando hablamos de las acciones populares, ya no estoy hablando de unos derechos únicamente que me están afectando a mí, sino son unos derechos del colectivo, ¿sí? Entonces, pensemos cuando tenemos una afectación al medio ambiente. Vamos a adelantar una acción popular porque resulta que al lado de mi conjunto pasa una quebrada que está siendo fuertemente contaminada por el conjunto del lado. ¿Sí? Claro, no me veo afectada solamente yo. De repente sí, a mí me llegan unos olores espantosos de la quebrada cuando empiezan a botar cosas. Pero es que no soy solamente yo, es que resulta que esa agua llega a un lago y alimenta el suministro de agua para tales. No soy solamente yo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo actuar por el colectivo. Entonces yo me pongo así una capita de superhéroe y digo, voy tras la protección de los derechos de todos nosotros, aun cuando no tenga que pasar firmas, no, simplemente digo, mire, es que el mal manejo de los residuos que hay en la parte alta de la quebrada, lo que sea, lleva a que esta agua esté plenamente contaminada, nos está generando olores, que eso genera una afectación ambiental, a la salud, y adicional suministra el agua de tales copropiedades, y entonces eso además puede llegar a generar una afectación a la salud desde otras formas. Miren cómo yo lo que estoy aquí velando no es por un interés propio, no es por unos derechos netamente personales, sino por unos intereses y unos derechos colectivos de la comunidad. Entonces, les decía, puede que no sean tan comunes porque lamentablemente, pues ya como no está, bueno, lamentable y no lamentablemente, porque en realidad alcancé a ver acciones populares que eran despropósitos. O sea, que era ponerlas por ponerlas, tipo, esa valla está muy grande y entonces me afecta a la sociedad en una contaminación visual. Y uno dice, bueno, sí, de golpe sí, pero ¿hasta qué punto? Pongan ustedes, podemos adelantar una acción popular porque una rampa de discapacitados no esté conforme a las normas, porque no cuadre, porque no se tenga acceso. Y fíjense que cuando yo discuto ese tipo de cosas, puede que yo ni siquiera sea discapacitada, ¿sí? Pero es que yo estoy pensando en, puede que llegue una persona en silla de ruedas y no puede acceder porque no tiene manera, ¿sí? Entonces le exijo, y yo no sé si ustedes de repente notaron que hubo unos años en los que de repente uno empezó a ver que todas las entradas a edificios, en especial los más viejos, que tenían varias escaleras, de un momento a otro empezaron con una cantidad de los ascensores, ¿sí? O convertirlos en rampas, o cuando la arquitectura y el espacio no daban, entonces a poner estos ascensores que quedan ahí como en un costado, Sí. ¿sí? Que tienen todo el sentido, que eso fue como el boom mayor y era cuando las acciones populares todavía generaban una rentabilidad. Y en este momento, aunque no está, eso no quiere decir que no hagan falta, sino que simplemente se ponen cuando realmente hay alguien que está viéndose afectado. Entonces,
¿Cuándo podemos adelantar este tipo de acciones? Si revisamos el artículo 88 de la Constitución Política, nos dice que es para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, el aire, la libre competencia económica y otros. Entonces, cuando yo adelanto acciones populares, estoy propugnando por la protección justamente de esos intereses comunes, ¿sí? Los que más se me vienen a la mente inevitablemente son temas ambientales, pero seguramente podemos ver muchos más. Recuerdo, por ejemplo, una acción popular que nos pidieron adelantar de un conjunto que es muy grande y tiene espacios públicos. O sea, es decir, como que son de esos conjuntos que tienen como callecitas dentro del conjunto. Y esas callecitas internas son públicas. En el primer piso habían locales y había una guerra casada entre locales y vivienda. Y un día decidieron cerrarlo porque es que eso no hacían sino meterse los borrachos y los no sé qué, y el que se metía a fumar y los que se metían a darse besos y no sé qué, todos los que sea. Y de golpe tienen mucha razón, es muy incómodo cuando uno vive ahí, pero es espacio público. Y entonces, claro, como es un conjunto, decidieron cerrarlo, ¿sí? Entonces, la contratada fue, ¿con qué permiso? Pidieron permiso a una autoridad pública, pidieron las licencias correspondientes, esto modificó, cambiaron una cantidad de lugares que eran como una especie de escaños, de sillitas, las quitaron. Es como, ustedes pidieron las licencias correspondientes. Fíjense que aquí también opera una acción popular. Y es, hay unos intereses comunes. Es que puede incluso que yo lo adelante como, que en ese caso fueron los de los locales que se vieron reducidas muchísimo sus ventas cuando cerraron todo esto. Pero también, si yo soy, por ejemplo, una persona que es que pasar por ahí me sirve para cortar el paso cuando voy para mi casa, lo que sea, y yo me paso, también presente la acción popular. Es que si eso es vía pública y la están cerrando, hay un interés común. ¿Sí? De repente puede ser patrimonial, puede ser de simplemente la protección del espacio público, que se está apropiando de él, y pues bueno, seguramente podemos ver muchos más casos de estas dimensiones. Lo que debemos aquí enfocarnos es que no sea yo la única que me vea afectada, ¿sí? Sino que hay una colectividad, hay varias personas, un grupo de personas que pueden verse afectadas o la sociedad en pleno. Les decía, un espacio público, ¿a quién le interesa? No solamente a mí que acorto camino por esa ruta, ¿sí? Le interesa a todo el mundo porque es espacio público. Lo usen mucho, lo usen poquito, pueden ser las personas que caminan por ahí, pueden ser lo que sea, y pues hay un interés social. Entonces digamos que ahí puedo hablar de en general, como también podríamos hablar como copropiedad. Y es que yo digo, toda mi copropiedad se ve afectada porque resulta que nos están botando unos escombros y eso entonces está obstruyendo, Claro, entonces hay una afectación de no yo como propietaria del 101 que lo veo ahí, los escombros de una vez, sino los de todos porque a la hora de ingresar y salir del conjunto se está obstruyendo y eso puede generar una, lo que sea, ¿cierto? Cualquier situación que nos planteemos. De igual manera, acá tampoco, por aquí nos escribieron incentivo era la palabra, gracias. Ay, gracias. Sí, como que uno piensa ahí en palabras, incentivo, sí, era la palabra. Y se daba pues un incentivo económico para quienes la adelantaran. ¿Cuál era el sentir o el pensar en su momento con ese incentivo? Era que las personas tuvieran una actitud muy activa social en el sentido de, ahí se está violando una norma y que afecta a la comunidad, pongamos la tutela, la acción popular. Sí, entonces por eso es que, claro, muchas que eran fáciles de observar es, no hay acceso para discapacitados, no hay acceso para y entonces ahí era donde más nos encontrábamos las acciones populares. ¿Qué más? Para la acción popular es indispensable contar con la colaboración del abogado. Tampoco es obligatorio tener el acompañamiento, pero digamos que a diferencia de la tutela, con la acción popular casi que encuentro más razón con el acompañamiento, de que de nuevo no es obligatorio. Tú mismo solito puedes presentarla sin necesidad de tener una tarjeta profesional de abogado, pero cuando ya estamos en el curso del proceso, sí es muy un proceso cualquiera.
Entonces, es posible que si no eres abogado, no vas a estar tan atento del tema de las notificaciones, que hay que surtir, cuando sale un estado. Entonces, si tienes la disciplina de saber justamente como cuando el juzgado se pronuncia, pues entonces lo hace. Entonces, claro, eso se interpone, o sea, se interpone ante jueces, ¿cierto? Dependiendo pues la locación, pues será la competencia diferente, la ubicación en la que nos encontremos, pero digamos que la complejidad, mientras que la tutela me requiere a mí una atención solamente de 15, 20 días, ¿cierto? Mientras que surge, mientras que se notifica y todo lo hacen, digamos, ahí en medio del proceso y me dan el fallo, pues en una acción popular si es algo más largo, que me va a requerir unas pruebas, que vamos a notificar, que de repente... Entonces, pues sí, sí creo que acá no es necesariamente la complejidad de la presentación, tú mismo lo decías, podemos encontrar minutas por todas partes, el reto es en saber acoplarlas. He visto cualquier cantidad de demandas, incluso contratos que decimos, ah, es muy fácil, cogemos la minuta, pero cuando le ponemos tierrita, ya cuando lo aterrizamos al caso concreto que nos toca, pues no lo sabemos muchas veces acoplar. Entonces, no es por hacerme necesaria, realmente creo que soy muy honesta con eso. Pueden hacerlo por su propia cuenta, tanto derechos de petición, presentarlos, contestarlos, tutelas y las acciones populares, pueden hacerlo por su propia cuenta, no requieren la, la asistencia pues, de Asesoría. un abogado, asesoría de un abogado, representación en el proceso de un abogado, pero puntualmente, o sea, digamos que frente a las dos anteriores, a veces merece la pena cuando ustedes quieren, o sea, cuando no se sienten tan seguros de solamente alegar el derecho, sino que quieren una formación del criterio muy profunda o que de repente lo que están reclamando tiene un sustento legal que quisieran que estuviera bien planteado, acuden al abogado y pues digamos que puede ser un soporte importante. En las acciones populares, no solamente por el sustento, que también merece la pena, porque hay que también decir, bueno, lo mismo, quiénes son las partes, ¿cierto? ¿Quién está amenazado o quiénes están con la amenaza del derecho? ¿Quién lo está haciendo, ¿cierto? La accionante, la accionada, el recuento de los hechos, cuáles son las pretensiones, hay que indicar quién es el responsable, el tema de las notificaciones, pero también debemos hacer un ejercicio probatorio. O sea, tenemos que señalar muy bien cuáles son los derechos que se están afectando, por qué merece, o sea, por qué hay cabida hablar de una acción popular y qué pruebas de repente aplican o llevan al reconocimiento de esos derechos. Entonces, se puede uno, por supuesto, valer de fotos, se puede valer de videos, demás. Sin duda ustedes seguramente tienen en cuenta eso, pero yo creo que de repente la parte más compleja, aparte de la presentación, que los creo completamente capaces y seguramente lo pueden hacer, puede que les represente mayor embolate ya el curso del proceso. Ahora, ahorita con virtualidad de golpe se hace más fácil, porque como uno todo le llega al correo, cualquier notificación, eso puede hacerlo un poquito más fácil. Pero de lo contrario, pues implicaba una revisión constante, permanente de lo que sucede en el proceso. Sí, pero sí, también podemos presentarlo por nuestra propia cuenta. Bueno, y hay otra pregunta que es muy interesante. ¿Estas acciones son excluyentes o se pueden presentar simultáneas? Ejemplo, nos están preguntando precisamente en el chat. Un grupo de vecinos presentaron una acción popular por una afectación en la estructura de la torre en donde estaban residiendo. Pero la respuesta que les dan en la constructora, en donde están presentando este tipo de acción, es que no aplica porque varias de las personas que están accionando la acción popular ya habían presentado individualmente otros mecanismos como la tutela o como el derecho de petición. ¿Es esto cierto? Sí y no. Es decir, yo no puedo presentar muchas veces, de hecho, ese es un juramento que debemos hacer en la tutela y es que no he presentado otra tutela con los mismos puntos, ¿sí? Porque no procedería. Si yo estoy persiguiendo, si yo estoy pretendiendo
atinarle a ver cuál es el juez que me da la razón, y entonces adelantar por un lado y otro, y otro, y otro, y otro, a ver cuál me da la razón y con cuál la saco, pues digamos que estoy burlando la justicia, y justamente eso es lo que no debe pasar y que los jueces también de tajo deben impedir. Entonces, si yo estoy persiguiendo un derecho cualquiera, la protección de un derecho cualquiera que sea, y adelanto la tutela y al mismo tiempo adelanto una acción popular, pues digamos que dense el tiempo, la tutela no se le va a demorar tanto, agote la tutela y si no le funcionó, pues sí vayas a la acción popular si se quiere, ¿sí? Pero no presenten varias porque sí puede suceder eso. Miren que justamente Alba, creo, sí, nos estaba diciendo, le pasó eso. O sea, la acción popular se le cayó porque están en curso otros procesos. Lo mismo, si yo estoy adelantando un proceso, cualquiera que sea, y luego me da por adelantar en otro lado el mismo proceso con las mismas pretensiones, el juez lo que va a decir es, no, se unifican los procesos, o sea, o este se rechaza porque usted ya está pidiendo lo mismo en otro juzgado. Con el derecho a petición no necesariamente, porque fíjate que, o sea, no persiguen lo mismo. En el caso, cogemos el caso de la constructora, yo puedo presentar derechos de petición a la constructora diciéndole, oiga, venga, nos está afectando, haga esto, haga aquello, remedie esto. Y eso, al fin y al cabo, se pueden entender también como acercamientos conciliatorios, como simplemente requerimientos, pueden incluso servir como pruebas dentro del mismo proceso que se han seguido teniendo acercamientos y que la parte no ha querido hacerlo. En cambio, cuando ya vamos a una acción en la que es un juez el que me toma la decisión, pues estamos en otro escenario. Entonces, digamos que puedo sí tener en sintonía al mismo tiempo el derecho a petición con tutela o con acción popular, pero acciones como tal en simultáneo, persiguiendo lo mismo, no. Puede pasar, y digamos que eso es otra salvedad, y es frente a un mismo hecho que surjan de diferentes situaciones. Y es que puede pasar que en la acción popular estemos pretendiendo una cosa y con las tutelas otra, aun cuando el hecho del cual se originan son diferentes. ¿Sí? No se me ocurre como a ver un caso muy concreto, pero pongan ustedes, bueno, esta misma constructora que está generando una afectación está haciendo algo sin respetar la licencia. Entonces, algo en contra, entonces la acción popular va para que cumpla la licencia que se otorgó, que cumplan las normas constructivas, porque los vecinos dicen, si siguen construyendo así, eso nos va a venir encima. O sea, lo vemos venir, eso se va a venir encima. No está violando ningún derecho en ese momento, puede operar la acción popular para que entonces, y ojo, y en la acción popular también yo puedo pedir medidas cautelares, que se congele la obra mientras tanto, para que no se genere una afectación mayor. O sea, que si el proceso me va a durar un año, pongan ustedes, pues yo no tenga que esperar al año cuando, ay, sí, en efecto, lo sabía, se cayó. ¿Sí? Pues yo puedo decirle al juez como, venga, mientras usted resuelve y sabe si sí o si no, tome esta medida, ¿sí? Cualquiera que sea. Pero en simultáneo yo podría decir, ve, es que también en medio de esa construcción que están haciendo ilegal, resulta que están teniendo unas basuras o están haciendo un mal manejo de tal que genera unos olores absolutamente nauseabundos, o que están levantando muchísimo polvo y eso me está generando una afectación a la salud. Y entonces yo por otro lado presento la tutela por esa afectación a la salud. Miren que el hecho, la situación es el mismo, las partes pueden ser las mismas, pero lo que estoy pretendiendo son cosas diferentes. Mientras que en la tutela yo voy tras un derecho personal, y es que me está afectando mi salud con ese polvero que está levantando sin tener el más mínimo control de, bueno, los controles que hayan frente a eso. Y en cambio, en el otro, estoy hablando de un derecho colectivo, y es que si usted sigue construyendo mal, se nos va a caer encima ese edificio y todo el conjunto, todas las propiedades van a verse afectadas. Vale, doctora. Bueno, en la noche de hoy hemos recibido una clase magistral por parte de la doctora Laura Serrano en estas noches de PH, en donde estamos comenzando a aprender o reforzando conocimientos de mucha temática. Gracias a usted, doctora Laura, por habernos acompañado en estas noches de PH con Jorge Enrique H. Y entrar en una parte muy importante, una parte en donde todos nosotros estamos muy interesados. Estamos súper interesados en que, si usted lo tiene a bien,
por favor nos resuelva algunos interrogantes que tenemos de pronto de manera ya un poquito más detallada. Esta es una petición que le hace Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Cuéntame, Usted dirá, cuéntame. Sí, sí, bueno, un par de preguntitas, pues no nos extendamos mucho, que ya estoy un poquito cansada, pero sí, hagamos, sí.